Şu haline bak. Yine kolay olanı yapıyorsun. Yakıp yıkıp döküyorsun sadece. Gel benimle. Ali Fırat'ın hayatı, yaşantısı kolay mı zor mu kendin gör. Peki, bunu sen istedin. Öfkenin altında bir hazine var. Sen varsın. Ve ben o hazineyi bulmak için buradayım. Şimdi gökten yıldızları indir diyeceğim ama olmaz. Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo análisis de Windy Hill. En este episodio hablamos de momentos impresionantes llenos de ira, secretos y desafíos mutuos. La tensión entre Zeynep y Halil se siente inmediatamente. Zeynep vendar la mano herida es una muestra de bondad o el comienzo de una confrontación por el enfado de Halil. En las siguientes escenas vemos pruebas de ira y pequeñas pruebas. Merve tiene que afrontar el dinero que perdió a manos de los estafadores y las bolsas que no existían. Ahora pasemos a los detalles de la historia. Por cierto, si quieres que el amor de Zeyal se haga realidad ahora, no olvides darle me gusta y compartir. Cuando Zeynep ve la mano de Halil, dice que estás herido. Viene con material para envolver tu mano. No es tu ira incontrolada la que nos encadena constantemente, dijo en un tono tranquilo pero severo. Luego dice, hace mucho que nos hubiéramos ido. Halil se detuvo por un momento. Volvió su mirada hacia Zeynep. Había resentimiento además de ira en sus ojos. No es mi ira lo que nos encadena, dijo. Luego continuó. Tu prejuicio contra mí. Zeynep fue la primera en romper este silencio. Te demostraré que estás enojado, dijo. Los ojos de Halil se entrecerraron. Si no lo pruebas, no tendrás que alejarte de mí ni un segundo, dijo con firmeza. Hakan llega a Tekin. Hakan, reza, Zeynep está intentando salvarte la vida. Halil dice que, de lo contrario, puede matarte. Dice que intenta evitar que Gulan se enfade. Dice rezar para que encuentre una solución. Zeynep va a Gulan. Dice que no te estoy molestando, ¿verdad? Gulan dice que entre. Zeynep dice que estás bien, ¿no? Gulan dice, ¿cómo puedo ser? Tekin fue a trabajar. Dice que aunque trabaja duro para nosotros, tengo mucha curiosidad por él. Zeynep dice que no te preocupes por esto. Llegará pronto. Zeynep quiere preguntar por qué está enojado Halil. Pero no sabe cómo preguntar. Entonces Gulan dice que a Halil le resulta muy difícil volver cuando él está allí. La oportunidad ha llegado a ti. Pregunta qué es lo que más enoja a Halil. Gulan dijo, si haces ruido mientras duermes, no huyas, ella se enojará mucho. Zeynep se ríe con una sonrisa sarcástica. Cree que ahora será fácil demostrarlo. Mientras Halil duerme, Zeynep empieza a hacer ruido en la habitación. Hace ruido al mover cajas, armarios y mamparas. Halil se despierta y le pregunta qué está pasando a Zeynep. Zeynep dice que estoy buscando el cargador. Halil pregunta, ¿está en el armario? Muestra el lugar y dice, mira, está ahí. Zeynep le envía un mensaje de texto a Halil para molestarlo. Mientras Zeynep espera que se enoje, recibe una respuesta inesperada de Halil. Le envía un mensaje a Zeynep diciéndole que mañana podemos hablar sobre el negocio de la mensajería. Mientras tanto, Merve está preocupada por el dinero que perdió a manos de los estafadores y las bolsas innecesarias que vendió a sus amigos. No tiene ganas de hablar con su hermana porque le preocupa no poder alcanzar estas bolsas. Él dice déjame ir hermana. Zeynep le envía un mensaje de te amo a Merve. Sin embargo lo envía en respuesta al mensaje enviado por Halil. Quiere tomar el teléfono de Halil y borrar el mensaje. Pero Halil lo atrapa. No le da la oportunidad de borrar el mensaje. Mientras luchan entre sí, ella se encuentra en los brazos de Halil. Halil dice que el mensaje vino de ti. Por eso quiero borrarlo. Halil dice que el teléfono es mío, el mensaje es mío. Dice que nadie puede obligarme a borrar este mensaje. Cuando Halil leyó el mensaje, lo que había en su corazón se expresó en su lengua. Zeynep murmura para sí misma. No puedo ocultarle un mensaje al hombre todavía. Me pregunto cuánto tiempo mantendré oculto a Tekin. Al día siguiente Hakan llega a la mansión. Habla con Zeynep. ¿Hay algún problema?, preguntó. Hakan Tekin intentó escapar. Dice que tuve que atarlo. A Halil no le gustaba que lo interrumpieran. Mientras habla, Zeynep lo interrumpe.
Alil guarda silencio. Gulan dice que te lo dije. Él dice, te dije que a Alil no le gusta que lo interrumpan. Alil definitivamente se volverá loco pronto, murmuró Zeynep después de lo sucedido. Alil dice que importa quién me interrumpa. Él dice que no importa cuando eres tú. Llega Merve, una de las chicas a las que les vende las bolsas. Dice que quiero la bolsa o el dinero. Mientras tanto, Alil le da dinero a Cemil. Dice los salarios de los trabajadores. Dice que vayas ahora y pagues. Cemil encuentra a Merve y su amiga hablando en la puerta. Su amigo le dice, si no quieres que tu nombre sea revelado a los ladrones, dame mi dinero inmediatamente. Vives en una mansión y te preocupa pagar 200.000 liras. Si no das el dinero inmediatamente, iniciarán una transmisión en vivo. Lo publicaré como la situación de la chica de la mansión. Dice que serás una vergüenza no solo para la escuela sino para todos. Cemil pregunta cómo se habla con la señora de la mansión. Saca el dinero y lo entrega inmediatamente. Sin embargo, los salarios de los trabajadores estaban en esta bolsa. Sin embargo, Songul ve lo que pasó. Se da cuenta de que algo está pasando. Le dice a Arzu que atrape a la chica que salió de la mansión y averigüe qué pasó. Arzu se entera de todo y regresa a la mansión. Arzu le cuenta a Songul lo que pasó. Songul disfruta una vez más de tener una carta de triunfo. Erdink llega a la mansión para vender un terreno. Sin embargo, Erdink continúa con sus discursos indecentes. Alil se levanta enojado. Luego dice que nos conoceremos mejor en el futuro. Entonces Erdink continúa hablando. ¿Elegiste estos muebles? Dice que es muy sombrío. Alil dice que te sacaría de aquí, pero rezas por Zeynep. Alil, Zeynep y Erdink visitan la finca. Erdink dice, me preguntaba cuál es tu plan con el terreno que me comprarás. Hablé con el señor Adam Pars. Dice que da 14 millones. Te lo daré por el mismo dinero. Pero también quiero el caballo llamado Ruzgar. Le haré un caballo de carreras. Cambiaré el nombre también. Rayo Negro, Reliquia. Sí, Yadigar es un nombre hermoso. Alil Ruzgar dice que estuvo bien. Si Alil no hubiera hecho una apuesta con Zeynep, si yo no hubiera tenido que controlar mi ira. Es muy significativo que mientras Zeynep se contiene para no enojarse, Alil fluye hacia Zeynep. Espera que Zeynep se enoje. Esto no será demasiado tarde. Mientras Alil mantiene la calma, Zeynep intenta atacar al hombre. Lo hice bien, dijo con voz amenazadora. ¿Qué hombre tan imprudente y oportunista has resultado ser? Alil intenta contener a Zeynep. Por otro lado, Merve agradece a Cemil. Dice que tú también te metiste en problemas por mi culpa. Kimetan, por otro lado, hace planes para disuadir a Selma de trabajar. Dice que Internet no es algo que yo entienda. Inmediatamente pide ayuda a los jóvenes que conoce. Les da la dirección de las redes sociales de Selma. Quiere que lo linchen. Quiere destruir su entusiasmo por el trabajo. Hace todo lo posible para que fracase. Por ello, le pide que trabaje más duro. Songul escucha las conversaciones de Merve y Cemil. Sin embargo, Songul recuerda las palabras de Tulay. Nos roban. Dice que no robamos. Alil a Zeynep, es bueno que hayas enviado a este hombre. El otro hombre también era nuestro hombre. Ofreció 9 millones. Dice que en su opinión, quería obtener más de nosotros. Dice que lo hiciste bien. Zeynep dice que lo sabías todo, ¿por qué no me lo dijiste? Alil dice que aunque a veces me enfado, nunca haré daño a quienes amo. Cuando Zeynep escucha esta frase, dice que tampoco querrá hacerle daño a su hermana. Llama a Akan. Dice que puedes llevar a Tark a la mansión ahora. Más adelante querrá hacer una declaración sobre Zeynep Tekin. Vendrás conmigo, Alil. Te mostraré algo, dijo con calma. Aunque Alil se sorprendió por un momento, lo siguió. Okan llama a Alil. Dice que todavía no pudo encontrar a Tekin. Sin embargo, dice, hemos llegado a nueva información. Mientras buscábamos a Kazim por todas partes, Tekin dijo que lo escondió en la granja. Alil pregunta, ¿cómo puede suceder esto? Okan dice que el hombre de Akan en prisión se lo dijo.
La ira de Alil crece. Él dice, ¿cómo puedes poner en peligro a tu familia? Tekin. Dice que déjame ponerle las manos encima y ver qué puedo hacer. Gulan observa lo que sucede desde la ventana de su habitación. Zeynep cree que las cosas han cambiado. Señala a Hakan. Pero no le queda ningún lugar al que escapar. Cuando Alil sale del jardín, Zeynep corre tras él. No será fácil calmarlo. La tensión estuvo en su punto máximo en el episodio de hoy. Entonces, ¿crees que la prueba de la ira de Zeynep fue apropiada o le cometió una injusticia a Alil? ¿Qué harías en una situación así? Estamos esperando tu opinión en los comentarios. Y recuerda, en el próximo episodio, los misterios se desvelan y las emociones se enfrentan. No te lo pierdas. Adiós y quédate con amor.